Me llamo José María Galante, aunque todos mis amigos me llaman desde siempre Chato. Fui un preso político del franquismo, detenido en 4 ocasiones, torturado en 2, pasé 5 años en la cárcel y 2 años en un batallón de castigo del ejército español. Os voy a leer un artículo que escribí con un gran amigo, Manuel Blanco Chivite, también es preso político del franquismo, condenado a muerte en los últimos procesos de la dictadura, en la última fase de la dictadura, cuya sentencia fue conmutada por la cadena perpetua. 5 de sus compañeros serían fusilados el 25 de septiembre de 1975. El artículo se titula El pasado presente. Está escrito por mí, por Chato Galante, y por mi gran amigo Manolo Blanco Chivite. En la ya desaparecida cárcel de Carabanchel existía una galería subterránea particularmente siniestra, denominada oficialmente celdas de prevención bajas. Se encontraba al final de la 6ª galería del reformatorio, donde estaban los menores de edad. Una vez abierto el correspondiente rastrillo, se accedía a esta galería. Sobre la entrada, 3 letras indicaban el destino: CPB. La historia tapiada. Era una galería de pequeñas dimensiones, de una sola planta y situada por debajo del nivel del suelo de los patios. El preso, después del cacheo, previo desnudo integral, pasaba unas celdas distintas de las habituales. Cada una estaba dividida en 2 espacios. En el primero se colocaba la colchoneta, increíblemente sucia, un plato metálico, un vaso de plástico y una cuchara de madera casi tan sucia como la colchoneta. Desde aquí, una reja con cancela y cerrojo limitaba un segundo espacio, de 3 por 4 pasos cortos. Ningún tipo de alumbrado, ni siquiera instalación eléctrica. Apenas cierta claridad gracias a la luz que durante el día se filtraba por los respiraderos. El preso quedaba encerrado en este segundo recinto, un grifo y una especie de retrete, un agujero prácticamente, que servía para todo. Lavarse, hacer las necesidades, lavar el plato, eso era todo. Nada más, ni un banco para sentarse 24 horas al día en la celda todos los días. Cuando varios años después de la muerte de Franco se cerró Carabanchel, durante varios meses cualquier ciudadano pudo visitar el siniestro centro a modo de curioso turista. Para facilitar el recorrido se contaba con un guía que iba explicando cada una de las instalaciones. Pero si preguntabas por las celdas de castigo o las celdas bajas, el tipo, mal informado o bien aleccionado, respondía que jamás habían existido tales ergástulas. Sin embargo, por el CPB pasamos muchísimos presos políticos y comunes. Por no remontarnos a fechas demasiado lejanas, 3 de los últimos fusilados por el franquismo, José Humberto Baena, José Sánchez Bravo y Ramón García Sanz, y en una de ellas fue asesinado a palos por un grupo de funcionarios de la cárcel en 1978 el joven anarquista Agustín Rueda. Pero oficialmente jamás han existido. De hecho, la galería fue tapiada a principios de los años 80, todo un símbolo. Se tapia la historia como una forma de negarla. Memoria y transición. De alguna manera, los pactos, los discursos y el estilo oficial de la llamada transición, a imagen y semejanza de lo sucedido con el CPB, se propusieron tapiar la historia de 40 años de franquismo. Aquellos acuerdos
entre franquistas reciclados y opositores reciclados en vendidos, nos transmitieron que, a fin de cuentas, aquí no había pasado nada y pelillos a la mar. En aquellos años se procedió al tapiado oficial de la historia. Después, gentes del pueblo, procedentes de todos los horizontes de la izquierda o simplemente gentes consentidos de la honestidad han ido quitando uno a uno cada ladrillo de esa tapia para dejar al descubierto ni más ni menos que la realidad de los crímenes, hoy todavía impunes, del franquismo. Uno de los protagonistas de esta revisión de nuestro pasado reciente es el movimiento de recuperación de la memoria histórica, que ha ampliado su campo de estudio desde la guerra y la inmediata posguerra hasta llegar a la misma transición. A la vez, se ha extendido territorialmente hasta abarcar el conjunto del Estado y cuenta con asociaciones que denuncian todas las formas de represión imaginables, desde las sacas, los fusilamientos y las fosas comunes al expolio de bienes públicos y privados, de la cárcel y la tortura al trabajo esclavo, del robo de bebés al exilio político. Su trabajo no se limita a denunciar el olvido y la falsificación de la historia, tarea que comparte con historiadores, juristas y otros sectores intelectuales. Lo realmente importante, lo específico de la actividad de este movimiento es la relación directa que establece entre aquel pasado y un presente el que ninguna de las atrocidades que se denuncian ha sido debidamente reparada. Entender que el muro de impunidad y sin razón contra el que choca es la consecuencia inmediata de un aparato de Estado heredado de la dictadura y, en particular, de una judicatura profundamente marcada por el franquismo. Y desde esa conclusión se pasa del objetivo de recuperar la historia al de analizar políticamente un periodo que, en ausencia de una ruptura democrática, abre un proceso ajeno a los intereses populares y, en buena medida, secreto, por medio del cual se instalaron, sin traumas, bajo la nueva cobertura democrática, las mismas élites de poder consolidadas en el franquismo. En síntesis, y a riesgo de simplificar, un chanchullo que lo cambiaba todo para que todo siguiera igual, garantizando a los poderes fácticos su capacidad de tomar las grandes decisiones al margen de la voluntad de la mayoría de la población. Así, un importante sector del movimiento memorialista rechaza esos pactos, considerándolos, con razón, la explicación de las limitaciones de nuestra democracia y el origen de nuestros males sociopolíticos, mientras el discurso institucional los valora como consensos modélicos y los presenta hoy como el referente para superar la crisis del sistema y permitir una hipotética salida que, obviamente, mantendría intactos los intereses de los poderosos. De nuevo, una relación directa entre el pasado y el presente, con una conclusión evidente de cara al futuro. Cualquier salida a la crisis que pretenda garantizar los derechos de la mayoría debe depurar a fondo la herencia de la dictadura. Contra el olvido. En conclusión, recuperar la memoria histórica se ha convertido en un proceso cada vez más incómodo para las instituciones, desde la judicatura a la Real Academia de la Historia, pasando por los sucesivos gobiernos. Sorprendentemente, quien se encuentra más cómoda en él es la derecha, incluidas sus versiones más radicales. Su discurso se limita a defender que las cosas se queden tal como están, porque volver sobre la historia supone reabrir las heridas, actualizar un enfrentamiento felizmente superado por la transición. Se trata sin duda de un discurso cínico
que equipara la legalidad republicana al golpismo fascista y a las víctimas con sus verdugos. Es más, en su formulación apenas se preocupa en disimular cierto tono de amenaza. Se nos conmina a dejar la historia en paz o a atenernos a las consecuencias. Y, en efecto, el olvido fue uno de los pilares de aquellos pactos que en la actualidad el posfranquismo sociológico interpreta como la constatación de que durante la dictadura nada fue delito, limitándose sus servidores a cumplir con su deber. Fórmula esta última utilizada por los ideólogos de la derecha cuando pretenden justificar sus crímenes más execrables. Pero lo importante es que esa sea justamente la versión de nuestra historia que se ha impuesto en la práctica, porque más de 40 años después de la muerte del dictador, los delitos cometidos por el franquismo nunca han sido reconocidos ni explicitados y fueron amnistiados antes de ser juzgados. Por el contrario, no se ha anulado ni uno solo de los juicios incoados contra quienes resistimos a la dictadura, aunque fueron sustanciados por tribunales manifiestamente ilegales y aplicando una legislación contraria a los principios de la justicia, como reconocen explícitamente todos los organismos de defensa de los derechos humanos. Resulta vergonzoso que los gobiernos de la democracia hayan considerado perfectamente legales esos juicios. A día de hoy, cuando ya no puede recurrirse al socorrido ruido de sables, se argumenta que no se puede poner en cuestión todo lo juzgado por el franquismo por la tremenda inseguridad jurídica que esto supondría. De nuevo una explicación tramposa. Ocultan que se trata de anular exclusivamente lo juzgado por tribunales especiales, consejos de guerra y tribunal de orden público, y en aplicación de una legislación que perseguía el ejercicio de la democracia, conculcaba los derechos de las personas. En este terreno, la formulación más rotunda fue la de María Teresa Fernández de la Vega, que a la hora de explicar la renuncia de la Ley de Memoria Histórica a revisar los procesos políticos de la dictadura, afirmaba que su gobierno se oponía radicalmente, comillas, a una revisión judicial que contradiga los efectos de cosa juzgada por unas sentencias que son irrecurribles, cierro comillas. Lo que supone, al menos en ese aspecto judicial, reconocer sin embagues la legalidad de los procesos políticos del franquismo, aunque se saldaran con el asesinato de gentes cuyo único delito era pertenecer al mismo partido político que la señora ministra, y hacerlo después de que el Comité de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en su informe de 2008 sobre España, recomendara a las autoridades adoptar las siguientes medidas: derogar la Ley de Amnistía de 1977, reconocer la no prescripción de los crímenes de lesa humanidad, investigar los crímenes de la dictadura, reparar los daños causados y exhumar e identificar los restos de las personas desaparecidas. La razón real de esta oposición numantina es obvia. La anulación de los procesos permite, a quien lo considere oportuno, exigir reparaciones por errores flagrantes de la justicia cometidos por tribunales ilegales en aplicación de unas leyes manifiestamente injustas. Se reconocería así como un derecho exigible e incondicional lo que hasta ahora han sido subvenciones o donaciones miserables de distintos gobiernos, cuyo resultado final ha sido una nueva ofensa a quienes sufrieron la represión del régimen fascista. Es más, en el caso de la gente detenida
torturada y encarcelada, se han permitido poner condiciones previas para recibir cualquier compensación, como su edad o el haber cumplido al menos 3 años de condena. Además, la anulación de aquellos procesos abre la puerta a la depuración de responsabilidades de quienes los sustanciaron y dictaron sentencia. Es decir, permite una revisión cuyo objetivo no solo es recuperar la historia, sino fundamentalmente establecer quiénes formaron parte del aparato judicial y represivo de la dictadura, fijar responsabilidades políticas en función de la gravedad de sus actuaciones y penales para quienes cometieron crímenes contra la humanidad y, por tanto, imprescriptibles. El especial interés en olvidar la fase final de la resistencia al franquismo se explica precisamente porque una parte importante de quienes la protagonizaron sigue viva. Y como no hay víctimas sin verdugos, también lo está parte del aparato represivo que pasó impoluto de la dictadura a la democracia. Hoy ofician de padres de la patria exministros que firmaron condenas de muerte, jueces que dictaron sentencias en consejos de guerra o en el Tribunal de Orden Público, miembros de la Guardia Civil o de la Brigada Político-Social que torturaron e incluso asesinaron. Blindar su impunidad y la de quienes se beneficiaron del trabajo esclavo, del robo de bebés, del expolio de bienes públicos o privados fue una especial preocupación del régimen en su fase terminal. Lograrlo supuso garantizar la continuidad y cerrar definitivamente el paso a una ruptura democrática con el franquismo y sus herederos. Una amnistía de punto final. Por sorprendente que parezca, para conseguirlo se utilizó la amnistía, que fue la reivindicación política central de las luchas en esa etapa final del franquismo, y que en manos de los legisladores de la transición se convirtió en una ley que sería la clave de bóveda del nuevo régimen, sobre la que se construiría la nueva Constitución monárquica. En realidad, las cosas vienen de más lejos. Los franquistas de ayer y de hoy se preocuparon de legislar su propia impunidad, unas veces por su cuenta y otras con las complicidades que las circunstancias les han proporcionado. Y empezaron pronto, con la ley del 23 de septiembre de 1939, apenas 6 meses después de finalizada la guerra, que ellos mismos iniciaron. Esa ley va mucho más lejos que cualquier amnistía, pues declara no delitos los hechos objetos de la misma. Su artículo primero lo dice todo. Se entenderán no delictivos los hechos que hubieran sido objeto de procedimientos criminal por haberse calificado como constitutivos de cualquiera de los delitos contra la Constitución republicana, contra el orden público republicano, infracción de las leyes republicanas de tenencia de armas y explosivos, lesiones, homicidios, daños, amenazas y coacción, y de cuantos con los mismos guardan conexión, ejecutados desde el 14 de abril de 1931, día de la proclamación democrática de la Segunda República, hasta el 18 de julio de 1936, levantamiento fascista, por personas de los que conste de modo cierto su ideología coincidente con el movimiento nacional y siempre que aquellos hechos, por su motivación político-social, pudieran estimarse como protesta contra el sentido antipatriótico de las organizaciones y gobierno que con su conducta justificaron el alzamiento. ¿Para qué más? Todo de tipo de crímenes cometidos por los franquistas quedan definidos
como hechos no delictivos, y desde entonces se entendió como no delictivo cualquier agresión, crimen, robo, etcétera, contra los defensores de la República y contra los luchadores por la libertad y la democracia. Tras la muerte de Franco, esa impunidad se mantiene y se extiende a todo el periodo franquista, aunque con una metodología distinta. Con el establecimiento de la monarquía, según previsiones sucesorias del propio dictador, el problema inicial es enfrentarse a la exigencia popular de libertad para los presos políticos que habían luchado contra Franco y su régimen. Ese clamor, enraizado en un movimiento que venía de años atrás, obligó de entrada a un indulto, a pocos días de la muerte de Franco, que liberó a un escaso número de presos políticos. Posteriormente, dado que las manifestaciones multitudinarias por la amnistía total continuaron ganando en amplitud, se decretó una amnistía en 1976 que liberó a la gran mayoría, pero mantuvo algunas excepciones. Por fin, dado que las manifestaciones y movilizaciones de todo tipo no cesaban, el nuevo Parlamento, en octubre de 1977, aprobó por fin una amnistía total, Ley 4677. Es muy importante señalar que en todo ese proceso los asesinatos de manifestantes pro amnistía realizados por las llamadas fuerzas de seguridad del Estado y por bandas parapoliciales dirigidas por el Ministerio del Interior no fueron pocos y quedaron tan impunes como los cometidos en vida del dictador. Pero si las reclamaciones populares fueron satisfechas con la excarcelación de las últimas personas encarceladas por el franquismo, la Ley 4677 tenía su trampa. En su artículo segundo, apartados E y F, se retrotraía a la Ley de 1939 para exonerar a los servidores y asesinos al servicio de la dictadura. Artículo segundo. En todo caso, están comprendidos en la amnistía, apartado E, los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta ley. Apartado F. Los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas. Se equipara, por tanto, el fascismo con el antifascismo, a los defensores de la dictadura con quienes habían luchado contra ella. Para la Ley 4677, la Segunda República y la dictadura son lo mismo, el fascismo y la democracia son lo mismo, y quien defiende lo uno y lo otro son los mismos. Con el agravante que los criminales al servicio del fascismo jamás fueron detenidos, jamás fueron torturados, jamás fueron juzgados ni encarcelados ni fusilados. Siguieron ejerciendo sus funciones, siguieron enriqueciéndose, siguieron en sus labores. Para ellos no había pasado nada, ni nada ha pasado hasta el presente. Todos los gobiernos de la democracia han ascendido o condecorado o premiado de una u otra forma a torturadores y asesinos del franquismo. La grieta en el muro. Porque esa misma ley, 4677, por cierto, una ley anterior a la Constitución de diciembre de 1978, es hoy, en 2012, la coartada que esgrime el Tribunal Supremo para denegar el juicio de los crímenes de la dictadura y defender la impunidad de sus autores. Pero a ese muro de tantas vergüenzas le han empezado a aparecer grietas. A la vez que se cerraban a cal y canto la vía judicial en el Estado español,
la justicia internacional abría nuevas puertas cada vez más difíciles de cerrar. En febrero de este año, por tercera vez, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navid Pillay, pedía a España la derogación de la ley de amnistía, comillas, porque incumple la normativa internacional en materia de derechos humanos, cierro comillas. Pero ha sido sobre todo la propia judicatura española, con su aplicación de los principios de justicia universal a los casos seguidos contra las dictaduras argentina, chilena y guatemalteca, en los que se declaró competente, la que ha abierto de par en par la puerta que permitirá sentar al franquismo en el banquillo de los acusados. Porque la sentencia del Tribunal Supremo que impide juzgar los crímenes de la dictadura choca frontalmente con las resoluciones de ese mismo tribunal en los casos de las dictaduras latinoamericanas. Cuando todas las instituciones y partidos celebraban alborozados aquellas sentencias, por el papel ejemplar de la justicia española en el impulso de la justicia internacional, Felipe González alertaba del peligroso efecto boomerang que podía tener su aplicación al caso español. La apertura en el juzgado número 1 de Buenos Aires de la querella 4510 por genocidio y o delitos de lesa humanidad contra el franquismo y sus autores, confirmó felizmente sus peores augurios. Al declararse competente y llevar adelante esta querella, la justicia argentina, al contrario que la española, se limita a actuar con coherencia. No pueden seguir juzgando los crímenes de la dictadura militar argentina, proceso iniciado en los tribunales españoles, y negarse a hacerlo con los crímenes del franquismo. Es más, el resto de estados democráticos estaría obligado a hacer lo mismo, porque todos ellos son competentes para hacer cumplir las normas internacionales sobre derechos humanos, juzgar los crímenes de lesa humanidad, castigar a sus culpables y reparar a las víctimas. Y los principios de la justicia universal les permitirían concurrir en esta tarea, demostrando que, tal como afirman estos principios, no puede haber fronteras nacionales, ni jurídicas, ni temporales que puedan proteger a quienes cometen crímenes contra la humanidad. Romper el silencio. Se nos argumenta que ha pasado demasiado tiempo, que hubo demasiadas atrocidades, que sería un proceso demasiado largo y complejo. Sin embargo, son esas mismas las razones que obligan a hacer justicia, sea cual sea el camino para lograrlo. Porque precisamente hacer justicia es la única forma de recuperar la verdad de lo que pasó, desde el primer al último día de la dictadura, y reparar todo el dolor que produjo. Lo contrario es intentar silenciar a quienes quieren recordar y honrar a sus víctimas y resistieron al franquismo con todos los medios a su alcance. Y eso sí que es hoy una tarea imposible. Nunca el pasado estuvo tan presente, porque un sector de la sociedad ha roto su silencio, quiere recuperar su historia y se niega a cerrarla en falso, pero también porque la crisis del sistema y la forma de gestionarla ha roto las costuras de un traje donde no entra ya la sociedad real, devolviendo a la actualidad ideas y experiencias que los pensadores de guardia del sistema daban ya por definitivamente periclitadas. En suma, el CPB existió, como existieron las torturas, las cárceles, las sacas, los fusilamientos, las fosas. La historia no puede ser tapiada, el franquismo existió y nada ni nadie impedirá que termine rindiendo cuentas ante la historia y ante la justicia. Así de sencillo.